Bueno, buenas. Seguimos con la parte de química inorgánica y estábamos hablando sobre la estructura de los sólidos y cómo tienen diferentes estructuras cristalinas. Pero entonces, ¿para qué nos sirve esto? Ahora vamos a entrar a seguir hablando sobre la energía del enlace. Y ya habiendo definido qué tipos de estructuras tienen los sólidos cristalinos, pues ahora vamos a entender por qué hay diferente tipo de energía dentro de una estructura cristalina. Entonces, la energía de la estructura cristalina, o lo podríamos llamar entalpía de red cristalina o energía reticular, como se conoce, o lattice energy en inglés, por eso es delta H sub L de lattice, se relaciona con la energía que se libera cuando se forma el sólido cristalino desde los iones en estado gaseoso para formar la sal. ¿Listo? Entonces usualmente nosotros hablamos de un delta G o energía libre de Gibbs negativo en una reacción química cuando la reacción química es favorable, y entonces como esto es debido a interacciones electrostáticas, estas reacciones siempre van a ser favorables. Por lo tanto, el delta de energía libre de Gibbs o el delta G de la reacción siempre va a ser negativo. Y la energía reticular está relacionada es cuando tenemos el sólido cristalino, la energía, el proceso inverso, y es la energía requerida para nosotros romper el cristal y llevarlo a sus iones en fase gaseosa. Entonces, usualmente esto está relacionado, esta entalpía de red cristalina está relacionada con el delta G de Gibbs, con algo que se conoce como entropía del sistema, pero en este curso no vamos a entrar en detalle a hablar de eso. Sin embargo, cuando lo único que toca tener en cuenta es que en cristales el cambio de entropía se considera pues bastante pequeño en comparación al cambio de entalpía. Entonces el cambio de entalpía en este caso va a ser muy cercano al cambio de la reacción, porque va a estar siendo relacionado con una sumatoria. Entonces estos dos valores son muy similares, pero de signos opuestos, ¿no? Porque esta es la reacción contraria a esta. ¿Listo? Entonces, esto sí es un problema. Nosotros no podemos medir directamente la energía de red cristalina y tenemos que tener una metodología para poderla determinar. Dado que nosotros podemos fundir una sal, pasarla de estado sólido a estado líquido, o podemos descomponerla, o podemos hacer otras cosas, pero hacer esta reacción directamente en el laboratorio es bastante complejo y sobre todo podríamos llegarla a hacer de pronto en una llama, pero al hacerla también estamos favoreciendo otros procesos y no podríamos determinar a ciencia cierta el cambio de entalpía de la reacción. Entonces en este caso nosotros vamos a tener que calcularla de dos maneras, o bien por algo que se conoce como el ciclo de Born-Haber, o teóricamente. El ciclo de Born-Haber lo que hace referencia es a una serie de procesos en los que nosotros sí podemos tener acceso a información experimental o también calculada directamente con propiedades que nosotros ya conocemos. Entonces vamos a ver estas dos metodologías.
Primero, el ciclo de Born representa entonces, ¿por qué se llama un ciclo? Porque es un ciclo de reacciones en el que no va a tener interacción con los alrededores o el ambiente. Y cuando uno tiene un ciclo de reacciones cerrado, pues podríamos decir que el cambio de energía total es como si comenzáramos en un punto y diéramos una vuelta y regresáramos al mismo punto. Entonces el cambio de energía total va a ser igual a cero. Esto genera que toda la sumatoria de esos procesos va a ser igual a cero. Pero podríamos estarlo relacionando entonces ese proceso con el cambio de entalpía de formación de un cristal, y lo vamos a ver más al detalle con un ejemplo más en la siguiente diapositiva. Por ahora nosotros estamos hablando del cambio de entalpía de red cristalina o energía reticular U sub 0. Entonces, ¿cómo hacemos para generar esto? Pues es una serie de reacciones en las que nosotros podemos, estos valores sí podemos tener acceso, ¿no? Entonces, el delta H de formación, el cambio de entalpía de formación de un cristal, nosotros lo podemos encontrar reportado o lo podríamos calcular de acuerdo a la formación y rompimiento de enlaces, como lo veíamos en clases anteriores, y de acuerdo a en qué fase esté bajo condiciones estándar los elementos. En este caso, si nosotros estamos hablando de una sal, casi todos los cationes de la sal, casi todas sus formas estables son en estado sólido, ¿no? Las formas más estables bajo condiciones estándar. Pero pues igual, si tenemos compuestos de sales, por ejemplo, mercurio ya sería en estado líquido, ¿no? Y los aniones, ahí sí tendríamos que ver si está en sólido, líquido o gas para determinar eso. ¿Listo? Este que se enuncia aquí como cambio de entalpía de atomización, que es pasar de sólido a gas, pues puede ser atomización o sublimación, ¿no? La atomización pues hace referencia a que en el estado sólido los metales usualmente están como haciendo el agregado del enlace metálico, y aquí pues pasaríamos a tener todos los átomos en estado gaseoso sin interacción alguna. Entonces pues por eso es atomización o sublimación. Aquí sería el delta H de disociación. ¿De qué enlace? Pues del halógeno que va, o el halógeno el componente que está participando en la sal. Tenemos que cortar ese enlace, ¿cierto? Y esa sería la energía de enlace de esa molécula. En este ejemplo es un halógeno que se rompería en dos átomos. ¿Listo? Y luego requeriríamos ionizarlos para poderlos tener en estado gaseoso, ¿cierto? Entonces, primero la energía de ionización del metal, y el otro sería la afinidad electrónica. Esto es la afinidad electrónica, o lo que también se conoce como el cambio de entalpía de ganado electrónico o electron gain en inglés. ¿Listo? Entonces, si nosotros, el ciclo de Born lo que hace es hacer la sumatoria igual a cero de todos esos delta H's o los cambios de entalpía en un sistema cerrado. Sería igual a cero. Pero, pues, o lo que hace esta igualdad es que el delta H de formación es la sumatoria de todos los procesos menos el proceso inverso de la formación de la disociación de los iones en solución, o sea, la formación al final de la sal. O sea, todos estos procesos más la formación de la sal uniendo estos dos iones.
y qué sería el proceso inverso de esto, ¿cierto? Entonces, aquí también vemos que es un medio del delta de disociación. ¿Por qué? Porque es que solo vamos a utilizar un halogenuro, no van a ser los dos, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos que multiplicar por un medio esta reacción para que solo nos genere un mol de o un equivalente de el halogenuro X. Entonces veámoslo con un ejemplo más claro. Entonces veámoslo con el cálculo de la energía reticular para el cloruro de potasio. Entonces si nosotros tenemos estos valores, que es la sublimación del potasio en kilojoules por mol, la ionización del potasio, kilojoules por mol, la disociación del cloro gaseoso, la afinidad electrónica del cloro, del átomo de cloro en estado gaseoso y delta H de formación del cloruro de potasio, pues podríamos determinar la energía reticular para el cloruro de potasio de la siguiente forma. Primero, pues esta es la reacción de formación del cloruro de potasio, ¿cierto? Bajo condiciones estándar el potasio es sólido, el cloro molecular es gaseoso y formaría un mol del cloruro de potasio. Por lo tanto, el coeficiente estequiométrico del cloro molecular gaseoso es un medio. ¿Listo? Y ese sería el delta H de formación, que es esta ecuación nos representa menos 438 kilojoules por mol. Pero nosotros podemos llegar a este proceso por otra vía. Y la vía sería, pues, generando primero los iones en estado gaseoso y llevándolos a la formación del sólido, que sería el proceso inverso de la energía reticular, ¿cierto? Entonces comenzaríamos con el delta H de atomización o la sublimación del potasio, que vendría a ser del estado sólido al estado gaseoso, la disociación del enlace cloro-cloro, y como es solo un medio, pues tenemos que multiplicarlo por un medio para generar solo un equivalente de cloro gaseoso. Ahora vendríamos a ionizarlo, sería la afinidad electrónica o el delta H de ganado de electrones, que es menos 355 kilojoules por mol, ¿cierto? Y ionizando el potasio vendríamos a tener, que sería este valor, y ya tenemos los dos iones en estado gaseoso y los asociaríamos, y eso sería igual al menos delta H de la red cristalina o al menos la energía reticular. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos la igualdad de como en la diapositiva pasada, podemos calcular todos estos, los conocemos, ¿cierto? Porque son los tabulados aquí. Entonces, si hacemos esa igualdad, vamos a encontrar que la entalpía de red cristalina para el cloruro de potasio calculada, pues va a ser de más 719 kilojoules por mol. Importante recalcar que la energía de red cristalina siempre es positiva. Entonces hay muchos libros de texto y hay otras referencias en las que, dependiendo de su definición, pues o referencia, pueden definirla como negativa o positiva, pero siempre como nosotros la estamos definiendo, que es el rompimiento del sólido para sus iones gaseosos, pues es que el sistema siempre va a requerir energía para ese proceso. Por lo tanto, nuestra energía recristalina siempre va a ser positiva. Para que entiendan un poco más en detalle esto, los invito a ver un ejemplo de cálculo de energía reticular para el bromuro de calcio, que se encuentra en YouTube. No es un video mío, pero les puede servir para guiarse un poco mejor cómo es que uno hace estos cálculos en el ciclo de Born-Haber.
Listo. Entonces, si uno también puede tener diferentes tipos de cristales, ¿cierto? Con diferentes energías de red cristalina calculadas por el ciclo de Born-Haber. Aquí vemos que el cálculo que acabamos de hacer nos aparece reportado, ¿cierto? Pero tenemos diferentes sales con diferentes valores de energía de red cristalina. ¿Y por qué todos tienen diferentes energías de red cristalina? Pues es porque cada uno tiene diferente tipo de estructura cristalina. Si ustedes ven, dependiendo del tipo de estructura cristalina, puede haber más o menor energía de red cristalina. Adicional a eso, también influencia mucho el tipo de cargas. Por ejemplo, el óxido de magnesio, al igual que el cloruro de potasio, tiene una estructura tipo sal de roca o cloruro de sodio, ¿cierto? Pero si comparamos la energía de red cristalina, es casi alrededor como unas 6 veces más que la del cloruro de potasio. ¿Y esto por qué se da? Por las dos cargas positivas del magnesio y las dos cargas negativas del oxígeno. Entonces, a medida que los iones están más cargados, pues van a tener mayor energía de red cristalina. También el tamaño de los iones incrementa esa energía de red cristalina o la va a disminuir, dependiendo del tipo de, de red cristalina o tipo de estructura cristalina que tenga. Entonces vemos en esta tabla también que por lo general todos los óxidos metálicos tienen energías de red cristalina supremamente altas, y esto ya nos empieza a indicar por qué es que los óxidos metálicos son tan estables, ¿cierto? Y también por qué es que es tan difícil su solubilidad en agua, porque tiene una energía tan alta que son bastante estables para que esas interacciones electrostáticas las podamos romper y así poder separar el ion positivo con el ion negativo. ¿Listo? Entonces, hay diferentes valores y esos van a estar relacionados con la diferencia entre las estructuras cristalinas, las cargas de los iones que están dentro de esas estructuras cristalinas, y también el tamaño de los iones va a influenciar. Entonces, también, como hemos visto, hay diferentes factores que van a afectar la energía de red cristalina, y uno puede determinar esos factores o la influencia de esos factores de una manera teórica. ¿Por qué? Porque como todas las interacciones o las interacciones en el enlace iónico son del tipo coulombicas o electrostáticas, entonces vamos a poderlas determinar matemáticamente de acuerdo a ese tipo de interacciones, pero siempre considerando el sistema en un ambiente tridimensional, ¿cierto? Y podríamos llegar a calcular esos valores obtenidos con los valores obtenidos de los datos reportados experimentalmente y calculados por el ciclo de Born-Haber. Y si vemos que los valores son similares, pues nuestro modelo iónico de esferas rígidas diríamos que es bueno para representar ese sistema, pero si hay discrepancias o diferencias en los valores, nos indica que hay un cierto carácter covalente dentro de ese cristal que está siendo predominante. Entonces, tenemos que, para considerar la energía de red cristalina, ya como tenemos que tener un modelo que se nos adecue a ese sistema, pues es que para hacer ese cálculo tendríamos que considerar que los átomos o los iones del cristal no se están moviendo, y para eso tendríamos que considerarlo a 0 Kelvin.
o el cero absoluto. Y ahí entraríamos a hacer el cálculo de la energía de red cristalina por medio de lo que se conoce como la ecuación de Bohr-Mayer. Entonces la ecuación de Bohr-Mayer lo que hace es ver por interacciones culómbicas. Aquí se ve claramente la interacción culómbica, que es la carga del electrón al cuadrado por las cargas del ion positivo, el ion negativo con valor absoluto, ¿cierto? Porque si es valor absoluto, no importa que la carga del ion negativo sea negativa, esta multiplicación me va a dar negativo, pero el valor absoluto me lo vuelve positivo, así garantizando que la energía de red cristalina siempre sea positiva. Esto no es nada más que el número Avogadro sobre 4 veces pi la permitividad del vacío, que tiene este valor, por una distancia d, que sería la distancia que hay entre los dos núcleos de los iones. Entonces sería el radio del catión más el radio del anión por esta relación, que esta relación hace referencia a una constante, que es la constante donde si nosotros ponemos una distancia menor a esta distancia en picómetros, pues vamos a tener una repulsión que ya nos alteraría el modelo, una repulsión tan alta que ya nos alteraría el modelo de esferas rígidas. Entonces por eso es esta constante la que nos va a determinar pues el límite donde podemos acercar los iones. Y adicional a eso hay una constante A que se conoce como la constante de Madelung, y la constante de Madelung es dependiente de la estructura cristalina o el tipo de estructura cristalina que tiene el sólido. Entonces en este caso, de acuerdo al tipo de estructura cristalina que está cristalizando el sólido iónico, vemos aquí tipo de estructura de cloruro de sodio, cloruro de cesio, perdón, fluorita, cloruro de sodio o sal de roca, rutilo, esfalerita o bursita. Esa constante va a tener un valor determinado, y ya con ese valor pues nosotros podemos determinar la energía de red cristalina. Sin embargo, esto no solo sirve para hacer comparaciones entre el ciclo de Van Haver y si el modelo es bueno o no. También nos sirve para determinar radios iónicos. Entonces ya lo veremos a continuación. Bien, entonces antes de entrar a ver lo de los radios iónicos, podemos ver qué tan bueno es o la comparación entre el modelo que utilizamos y los valores experimentales determinados por el ciclo de Van Haver. Entonces, si en una sal iónica, cuando el modelo está bien representado, pues se esperaría que estos valores no fueran tan diferentes, ¿cierto? Entonces hacemos la diferencia en kilojoules por mol para ver cuál nos representa que tenga una buena aproximación al modelo. Entonces vemos, por ejemplo, en el fluoruro de litio, la representación es bastante buena, pero a medida que nosotros bajamos en las sales de litio con los halogenuros, nosotros vemos que empieza a aumentar esa diferencia. ¿Y por qué es? Porque aumenta la polarizabilidad sobre el anión, ¿cierto? Los aniones se van volviendo más grandes, y con el yoduro la polarizabilidad es mucho más alta, y por lo tanto va a generar un carácter covalente más alto en el enlace iónico. Por lo tanto, el modelo de esferas rígidas ya no es tan bueno, porque el yoduro no se va a comportar como una esfera, sino casi como una elipse, ¿cierto? En el caso de las sales de plata pasa algún efecto algo similar,
ya comenzando con el fluoruro de plata, ya hay una discrepancia de los valores, pero a medida que bajamos, además que estamos aumentando la polarizabilidad, también estamos aumentando el carácter covalente de la sal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con el yodo tiene una diferencia mucho más baja de electronegativas que con el flúor. Por lo tanto, el modelo no es tan bueno cuando tenemos, por ejemplo, yoduro de plata en comparación a fluoruro de plata. Entonces, dentro del cálculo de la entalpía de red cristalina con la ecuación de Bohr-Mayer, también estamos dependiendo que esa constante de Madelung pues va a ser dependiente del tipo de red cristalina. Entonces, en ese caso, este señor Kapuscinski llegó y dijo, pero ¿por qué no? ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de red cristalina y, y las estructuras de los cristales? Entonces, hay una diferencia y es el número de iones que hay en cada tipo de red cristalina. Entonces dijo, ¿por qué no cogemos esa constante de Madelung y la dividimos sobre el número total de iones que hay por celda unidad? Y en ese caso encontró que en cada tipo de estructura cristalina, al dividir esa constante de Madelung por el número de iones por celda unidad en cada una de esas estructuras, casi siempre es una constante. Entonces, al encontrar eso, pues propuso la nueva ecuación para que no fuera dependiente de la estructura de red cristalina, sino que fuera una generalidad para todo el tipo de estructuras cristalinas. Y esta relación constante más lo 4pi por la permitividad al vacío por la carga del electrón al cuadrado me vuelve a dar otra constante, y esa es la constante, la famosa constante de Kapuscinski, que relaciona todas esas constantes que acabo de mencionar y tiene este valor. Entonces, con este valor ya solo dependería el número total de iones por celda unidad de ese cristal por las cargas positivas y negativas que que tendrían los iones sobre la distancia, que es la sumatoria de los radios iónicos, por la misma relación que veíamos en la ecuación de Born-Mayer. ¿Listo? Y por la constante Kapuscinski. Entonces ahí ya podríamos determinar la energía de red cristalina. Y ahora sí, vamos a entrar a ver por qué nos sirve también no solo para determinar o comparar la parte de energías por el ciclo de Bohr-Mayer y las calculadas, sino que también para determinar radios iónicos. Entonces, dentro de los diferentes tipos de iones, nosotros podemos encontrar iones que no son esféricos totalmente. Entonces, para poder determinar un radio iónico en algo que no es esférico, pues tenemos que utilizar sí o sí la ecuación de Kapuscinski para poder determinar este radio que nos daría una idea de cuál sería como el radio de iones complejos. Entonces, en este caso, pues nosotros podríamos determinar la energía de red cristalina por el ciclo de Bohr-Mayer, y ahora nuestra incógnita o lo que no sabemos es el radio iónico de algunos de los aniones, ¿cierto? Y estos se conocen como los radios termoquímicos calculados para iones que son complejos. Y esos se pueden encontrar de acuerdo a diferentes energías de red cristalina determinadas con estos iones, pues se podrían determinar esos radios termoquímicos. Entonces, dentro de las consecuencias que nosotros podemos tener de las entalpías de red cristalina,
nos permite saber si una entalpía de red cristalina es muy alta, pues nos está indicando que hay una gran estabilidad térmica de esos sólidos iónicos, ¿cierto? También hay una estabilidad en los estados de oxidación de esos sólidos iónicos, puesto que si la energía de red cristalina es bajita, pues nos está indicando que de pronto no es la estructura cristalina adecuada para ese sólido. E importantísimo también nos puede predecir la solubilidad de compuestos iónicos, puesto que si la diferencia de radios iónicos es muy alta, pues el denominador va a generar un efecto de que la energía de red cristalina va a ser baja y por lo tanto va a ser fácil romper esas interacciones electrostáticas. Entonces, como ejemplos, podríamos ver los sulfatos e hidróxidos del grupo 2. Entonces, en este caso, nosotros podríamos predecir de cierta manera cuáles son más solubles y por qué. Entonces, en este caso tenemos un anión, el sulfato, y en este caso tenemos el otro anión, que es el hidróxido. ¿Cuál de esos dos es más grande? En este caso el sulfato es el más grande, ¿cierto? Que en comparación al hidróxido. Y sabemos nosotros que pues tenemos los metales en estado de oxidación 2+, del grupo 2, y sabríamos por las tendencias periódicas que el tamaño del catión va aumentando a medida que vamos aumentando el periodo. ¿Listo? Entonces el catión más grande es el bario 2+. Entonces la diferencia de radios iónicos va a ser con este aquí, este sulfato, pues la diferencia va a ser más grande con el magnesio, ¿cierto? Porque este va a ser más pequeña la diferencia. En cambio aquí va a ser el efecto contrario. El magnesio es el más chiquito y el hidróxido, por ser más chiquito, la diferencia entre sus radios iónicos es bajita. En cambio aquí va a ser muy alta porque el bario es muy grande. Entonces si la diferencia es más grande acá, pues vamos a tener que la solubilidad va a ser mucho más grande para el sulfato de magnesio que el sulfato de bario. ¿Por qué? Porque tiene una diferencia más grande en sus radios iónicos. Cambio aquí la diferencia es más grande en el hidróxido de bario. Por lo tanto, la solubilidad va a aumentar de arriba hacia abajo. Entonces, haciendo referencia a lo anterior, nosotros también podríamos determinar las entalpías de solución sabiendo la entalpía de red cristalina. ¿Por qué? Porque si ya tenemos la entalpía de red cristalina, que es este proceso, ya nos faltaría para calcular la entalpía de solución, que es coger el sólido, solubilizarlo en agua y tener cada ion solvatado, ¿cierto? Por el agua. Entonces nosotros podríamos determinar esa entalpía de disolución, pues adicionando a ese proceso la interacción de un ion con agua, que se llama la entalpía de hidratación del catión, entalpía de hidratación del anión, y la sumatoria de esos tres procesos, aquí se me cancelaría el metal con el metal y el halogenuro con el halogenuro, me generaría la ecuación global, y es una sumatoria de esas tres entalpías. Entonces, adicional a conocer la entalpía de red cristalina, yo ya podría, estas entalpías de hidratación también se pueden encontrar reportadas, y por lo tanto yo puedo determinar la entalpía o el cambio de energía que tendría disolver una sal en agua para antes de ir al laboratorio y determinarla experimentalmente. Entonces con esto ya damos por terminada la parte de energía en el enlace iónico. Espero les haya gustado la clase y nos vemos a la próxima.